buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro segundo programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador en nuestra segunda temporada durante este año 2021. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados del día de hoy, el economista Ilich Aguirre, con quien abordaremos el tema de pagos digitales y banca central, y con la historiadora Lorena Rosero para conversar sobre el patrimonio numismático del Ecuador. Bienvenidos, Ilich, Lorena, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Fernando, qué gusto. Buenas tardes, Fernando, qué gusto. ¿Cómo están? Voy a presentar a mi primer expositor. Ilich Leopoldo Aguirre es coordinador de la Dirección Nacional de Integración Monetaria y Financiera Regional del Banco Central del Ecuador. Está cursando su doctorado en Economía en la Universidad de Cantabria, España. Cuenta con una maestría en Economía del Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Es economista por la Universidad Central del Ecuador. Es funcionario de carrera del banco, donde ha ejercido cargos como consultor bancario, director nacional de servicios financieros y subgerente de servicios. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Central del Ecuador y forma parte del equipo de investigadores del proyecto de política fiscal para el buen vivir en la misma institución académica. Cuenta con experiencia en la investigación económica, siendo autor y coautor de estudios relacionados con economía internacional, análisis macroeconómico, comercio internacional e integración económica regional. Ha contribuido en publicaciones como La profundización financiera, características del sistema financiero en América Latina, El gasto público, de la teoría económica a un enfoque de derechos ciudadanos y del buen vivir. Adicionalmente, ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales de manera frecuente, representando al Banco Central como a su universidad. Ilich, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo están esos temas? ¿Cómo está relacionado el tema de pagos digitales y banca central? ¿Qué nos puedes contar? Nuevamente, Fernando, muchas gracias, buenas tardes, gracias por haberme invitado a tu programa y por permitirme presentar algunas actividades que realiza el Banco Central. Si me permiten, voy a compartir una presentación que la he elaborado considerando el tema. Bien, no sé si me confirman para ver si se puede ver, por favor. Estamos viéndola. Listo. Muy interesante el tema, Fernando, y ciudadanía. Este es un tema que está muy en boga, sobre todo por los efectos que ha tenido la pandemia en el último año y que seguimos viviéndola, ¿no? Bien, yo quisiera un poco presentarles el contexto y el contenido de lo que vamos a tratar en esta tarde. Lo que voy a ver es un poco de antecedentes del trabajo del Banco Central y de las actividades que realizamos en torno a este tema, la evolución de los sistemas de los medios de pago digitales o de los medios de pago, las tendencias en el mundo, ciertas categorías que están empezándose a analizar en el mundo, la situación de Ecuador, algunos retos que tiene la banca central y terminaré con algunas reflexiones finales. Bien, quisiera contarles a todos que el Banco Central forma parte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Este centro de estudios, que es un centro de análisis de política monetaria de los bancos centrales, un centro de estudios, un centro de investigaciones del ámbito monetario y financiero. Y en ese sentido, como parte del Banco Central hemos participado en un foro de expertos fintech. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es esto del fintech? Bueno, es un término inglés que adjunta Financial Service and Technology, o servicios financieros atados a tecnología. Nosotros empezamos el trabajo en el año 2017 y a partir de este trabajo nosotros hemos colaborado en principalmente dos grupos de trabajo, el uno de aspectos regulatorios sobre fintech y el otro sobre aspectos de monedas digitales de banca central, que se la denomina el CBDC para los bancos centrales.
¿Sí? Entonces, producto de ese trabajo que hemos realizado, en el año 2019 hemos tenido la oportunidad de participar en dos reportes de política. El primero que hace un análisis sobre la visión regulatoria de las fintech, una visión amplia que a partir de unas encuestas que se realizan a las instituciones o que se realizaron en ese momento por SEMLA, a las instituciones financieras, se lograron algunos resultados sobre cómo está la normativa relacionada con fintech y las innovaciones tecnológicas. Por otra parte, tenemos un reporte sobre lecciones aprendidas en cuanto a la implementación del CBDC o de monedas digitales de Banca Central. Este reporte es muy interesante, se lo publicó recientemente en octubre del año pasado y nos muestra realmente cómo a través de proyectos pilotos sobre la implementación de monedas digitales exclusivamente de la Banca Central. Y eso es fundamental porque estamos viendo que la banca central que está poniéndose a tono con las necesidades del mercado. Entonces creo que eso es importante. Pero eso solo es un paraguas de las actividades que hemos realizado. Desde el año 2018 o en el año 2018 en la Dirección de Integración Monetaria y en el Banco Central específicamente, del Banco Central específicamente, nosotros hemos trabajado a partir de este análisis de los procesos innovadores alineados a los servicios financieros. En junio de 2018 sacamos un boletín sobre fintech y su análisis respecto de cómo está en la región, ¿no es cierto? Y esto, basados en información de fuentes como Finovista, nos dio digamos, un panorama de cómo se encuentran las fintech en el país y en América Latina. En segundo lugar, digamos, en septiembre de 2019 sacamos algo un poco más fuerte que está sonando ya en lo que corresponde a la industria 4.0, que es la economía digital desde una perspectiva internacional. La economía digital que no solo involucra servicios financieros, sino también a los sistemas de pago, involucra también a la visión al alcance de la tecnología y la innovación en las telecomunicaciones de parte de los países y en beneficio de la ciudadanía. Y finalmente, el último año, en diciembre, nosotros sacamos ya un tema sobre pagos digitales y banca central, que es, digamos, el centro de la revisión que vamos a hacer en esta tarde. Bien, quisiera empezar, como a veces les comento a mis estudiantes, me gustaría hacer un contexto histórico. ¿Sí? Y el contexto histórico se basa fundamentalmente en esta evolución, y por ahí voy a centrar mi análisis desde un contexto de evolución. ¿Sí? Acordémonos, en los años 900 intercambiábamos nuestros bienes a partir del trueque. Después vino las monedas metálicas, las monedas con metales preciosos, principalmente en Asia, en las regiones ricas en metales preciosos en el siglo VII. Damos un salto al papel moneda que aparece en el siglo VII. Se estima que el primer papel moneda fue creado en Suecia. De ahí el papel moneda en Europa. Aquí tenemos ya en el siglo XVII, y de ahí nos vamos a la creación del cheque, que más o menos en el siglo XVIII, finales de 1600, se crea el primer cheque en Holanda. El papel moneda en Estados Unidos se usa en 1700, pero de ahí damos un salto importante al siglo XX, y en el siglo XX tenemos ya el dinero plástico y el pago móvil. Sí, el dinero plástico relacionado con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepago, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, damos el salto hacia pagos digitales. ¿Qué nos depara el siglo XXI? Y en ese sentido es importante saber que siempre me ha gustado hablar de evolución y también de adaptación. Y acordémonos sobre este último escenario que hemos vivido con la pandemia, esta palabra resiliencia, ¿no? La palabra resiliencia que tanto se ha usado es una adaptación, ¿no? Una adaptación ante procesos que llegaron de manera abrupta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que adaptarnos. Y esta evolución implica esta adaptación a los entornos sociales, adaptación a estos medios de pago.
¿sí? Entonces eso es fundamental dentro de una sociedad. Y claro, ¿hacia dónde vamos? Porque también el uso de pagos digitales ha ido en aumento. Ha ido en aumento por cuanto, voy a tomar un dato del Global Fintech Database del año 2017, es el último dato que tenemos disponible. En el mundo, entre el 2014 y el 2017, tenemos un aumento de 11 puntos porcentuales en la utilización de pagos digitales de aquellas personas que tienen cuenta. Pero quisiera mencionar para las personas que no nos ven a través de este medio, no nos ven, sino netamente nos escuchan, que también existe una gran diferencia entre aquellas economías que son las economías de altos ingresos o economías desarrolladas y las economías en desarrollo, que prácticamente dentro de las cuales se encuentran nuestros países de la región. ¿Sí? Miren el salto importante entre el 2014 y 2017 de las economías desarrolladas, da un salto entre el 80 al casi 90% en la utilización de medios de pago, y en las economías en desarrollo este salto es mucho menor, pero bueno, sigue siendo amplio entre el 2014 al 2017 hasta un, digamos, 45%, casi 50% en relación al 2014, que es del 38% más o menos, ¿sí? Entonces, eso, digamos, abre el panorama del por qué las instituciones y particularmente la banca central debe involucrarse en estos procesos que están en boga y que están generando otro tipo de demandas en el país, en la región y en el mundo. He querido, digamos, categorizar tres grandes tendencias que se dan en el mundo y en las diferentes regiones en el uso de medios de pago electrónicos. En América Latina, y esto lo dicen informes internacionales, MinSAE y Alianza para la Inclusión Financiera también, América Latina sigue tendiendo hacia la utilización de, digamos, de transferencias electrónicas, de pagos móviles, ¿no es cierto? Pero es Colombia y Perú que están liderando la utilización de estos códigos QR. Últimamente estamos viendo en los restaurantes que existe esta aplicación de código QR para ver los menús, ¿no? Sí, algunos ya han de conocer esto, que es, lo que significa es un código de respuesta rápida, ¿no? Quick Response. Entonces, estos se proyectan como herramientas de alto potencial en los pagos digitales. En Colombia y en Perú, Visa está manejando este tipo de aplicaciones. En el continente asiático tenemos a WeChat Pay, que es una aplicación de Tencent, y Alipay de Alibaba. Estas dos empresas, grandes empresas de comercio electrónico, ya están proporcionando varios servicios como mensajería de texto, compras online y transacciones de dinero a través de un simple chat. Miren la facilidad que están proporcionando estas empresas. En Europa y África tenemos, se mantiene la tendencia de pagos y transferencias a través de telefonía móvil. Bueno, en M-Pesa es un caso particular que actúa en África y específicamente en Kenia por implementar procesos de inclusión financiera. Entonces, eso particularmente se lo puede resaltar. Sí, tres tendencias, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante resaltar. Y claro, ya en el siglo XXI, a partir de una información que tenemos del tercer foro FinTech en el cual fui partícipe, tenemos tres momentos en el desarrollo de la utilización de medios de pago. Tenemos una primera ola que es del dinero en efectivo y cheques, una segunda ola que habla de tarjetas de pago, es decir, tarjetas de crédito, débito, tarjetas prepago, banca en línea o billeteras móviles. Y la tercera ola, que está ya a finales del siglo XXI y a inicios de este siglo y que no sabemos hasta cuándo vaya innovándose, tenemos la innovación fintech o las big tech, el dinero electrónico o e-money y la implementación de CBDC. Bien. ¿Qué es esto de las categorías en los pagos digitales? Bueno, ¿qué tipo de categorías tenemos? Tenemos, las he clasificado en tres. Primero tenemos a las Big Tech y FinTech, ¿sí? Las Big Tech proponen a nivel global nuevos modelos de negocio.
aplicaciones, procesos y productos con un efecto en la generación y provisión de servicios financieros que atienden las demandas rápidas de la población, de la sociedad. Y aquí yo he permitido, como tuvimos una reunión el año pasado de FinTech, me he permitido tomar una gráfica de Ana Fernández del Banco de España, y aquí lo que ella establece importantes categorías en la estructuración o en la provisión de servicios de Big Tech. En primer lugar, miren cómo tenemos en América Latina, tenemos a Mercado Libre, ¿sí? En América del Norte tenemos a Google, que también está sacando una aplicación a partir de Google Pay. Amazon, ya sabemos que Amazon también distribuye sus productos y está sacando nuevos servicios de pago. Apple, no se diga, que siempre está a la vanguardia de la innovación. Y Facebook también es otro grande de la innovación tecnológica y de las redes sociales. Facebook, por ejemplo, hay una importante discusión ahí tras de la criptomoneda que crearon ellos, la Libra. En septiembre de 2019 crearon esta moneda a través de un simple, digamos, de la red del Facebook. Entonces, miren cómo se está innovando y se está, digamos, acercando el consumidor hacia otros servicios. Y esto es apoyado por los medios de pago o nuevas estructuras de pago. Ya lo había mencionado, tenemos Alibaba, tenemos Tencent en el continente asiático, son empresas chinas, grandes empresas chinas que manejan el negocio del comercio electrónico, y Xiaomi también, que se encuentra ya empoderándose de cierto mercado, no solo en Asia, sino también en América Latina. Xiaomi ya está ganando espacio a través de la telefonía celular también. Bien, y pasando a las fintech, que también forma parte de estas big tech y fintech, ¿no? Son casi de la misma familia. Las fintech, que es estas financial technologies, representan una variedad de modelos de negocios innovadores y tecnologías emergentes. ¿Qué son estas de tecnologías emergentes? Tecnologías que tratan es como una microempresa de tecnología que ofrece servicios, ¿de acuerdo? Una microempresa de aplicaciones tecnológicas, ¿de acuerdo? Y esto permite facilitar la canalización de recursos, de pagos. Y eso, digamos, tiene un potencial de transformar justamente los servicios financieros para atender determinadas necesidades de la población que en cierta manera busca otros canales de transacción, busca otro tipo de servicios. Y eso es importante porque cada vez, como como lo vimos en la primera lámina, la evolución de los medios de pago es rápida, y la sociedad se está adaptando y está exigiendo otros cambios, está demandando otras modalidades de pago, ¿sí? Entonces, ¿qué servicios se encuentran dentro de estas fintech? Y esto, Finovista es una empresa especializada en recabar información sobre los fintech que se encuentran en la región y en algunos países. Entonces, ¿qué servicios? Tenemos algunos de pagos y remesas, tenemos servicios de seguros también a través de las fintech, préstamos de empresas, sobre todo empresas pequeñas, el crowdfunding, este famoso fondeo de recursos, sobre todo para empresas pequeñas o gente que está emprendiendo en ciertos negocios. El crowdfunding es un elemento importante. Y estas fintech, quiero, digamos, comentarles a todos ustedes, estas fintech impulsan lo que yo denomino la economía colaborativa. ¿Qué es esto de la economía colaborativa? Es, digamos, sentar confianza a partir de la respuesta del otro. Y esa confianza en la respuesta del otro me permite a mí canalizar pagos, acceder a servicios de manera rápida. Les pongo un ejemplo. El ejemplo y sin querer hacer, digamos, propaganda, ¿no? Estamos hablando dentro de esta economía colaborativa a Uber, por ejemplo, o Airbnb, que algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. Entonces, tú te fundamentas en los criterios y evaluaciones que tienen, y tú, bajo esa confianza, tú generas un pago. Y este pago se hace a través de un canal. Pueden ser estas aplicaciones, puedes generar a través de las mismas tarjetas de crédito. Entonces, se genera, digamos, lo que se denomina técnicamente una pasarela de pagos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eso es fundamental dentro de esta categoría de fintech y big tech. Bien.
Otra categoría que se está analizando dentro de la economía digital, de los pagos digitales, es el Open Banking. ¿Qué es esto del Open Banking o banca abierta? Es el intercambio y aprovechamiento de los datos que son autorizados por los clientes para que los bancos realicen desarrollos y creen aplicaciones y servicios. ¿Qué tipo de servicios? Tenemos pagos en tiempo real, tenemos marketing, oportunidades de servicios, o sea, de venta, publicidad, de acuerdo a las necesidades de los clientes. Sí, y esto es muy importante aquí, el papel que toman las instituciones, los bancos centrales, las superintendencias, porque aquí es importante avanzar también hacia una normativa. Sí, y esta normativa, bueno, aquí vemos, he tomado una gráfica que nos proporciona Antonio Fonte del Banco Central de Brasil y cómo han ido avanzando en términos de banca abierta, ¿no? Por ejemplo, México es un caso importante e interesante porque México creó en el 2018 la ley FinTech. Esta ley FinTech permite generar una regulación para procesos de pago, buros de crédito y remesas monetarias, ¿sí? Entonces es importante y cubre la innovación, sobre todo las aplicaciones en la innovación tecnológica atadas a los servicios financieros. Brasil también va por el mismo camino, creó una regulación sobre banca abierta o open banking. Tenemos a Norteamérica también que va por el mismo caso y no se diga a los países de Europa y Asia, ¿no? Entonces, cuán interesante está este tema de los pagos digitales y sobre todo hacia dónde va la visión de la dinámica digital y la innovación tecnológica. Bien. Bien, y tengo otra categoría que ha sido analizada desde hace mucho tiempo, es esta de la Central Bank Digital Currency, las CBDC minoristas, que es una forma de dinero fiduciario que es emitida por un banco central de un país y por tanto tiene un valor, un curso legal en determinado territorio, es decir, en el país que lo emite, ¿sí? ¿Por qué razón se da estos proyectos? En el reporte que hemos tenido la oportunidad de trabajar, se analizan algunos proyectos pilotos, entre ellos el SandDollar, el peso, el CBDC del Banco de Jamaica, y también se toca lo del dinero electrónico del Banco Central del Ecuador, del Banco Central del Ecuador. ¿Y por qué se da este análisis? Recordemos que el SEMLA estudia y analiza aspectos que se da en la innovación y sobre todo para realizar políticas o sugerir políticas, ¿no es cierto? Entonces, y se da en función de la creación de varias criptomonedas, porque muchos nos llama la atención el tema de criptomonedas, pero estas criptomonedas salen al margen de una institucionalidad, incluso como un respaldo quizá mínimo de las personas que tienen, digamos, cierta confianza en ciertas particularidades de estas criptomonedas. Pero, ¿por qué la banca central sale esto? Porque también tiene que alinearse a las demandas del mercado. Quiero darles, como les decía, estos 4 ejemplos. El SandDollar es implementado por el Banco Central de Bahamas. Esta iniciativa nace en diciembre de 2019 como una versión digital para el dólar de Bahamas, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto nació en diciembre de 2019, imagínense, viene la pandemia y ellos en el foro FinTech que tuvimos la oportunidad de reunirnos el año pasado, van a hacer un proyecto que va a tomar una estrategia considerando la pandemia, con grupos objetivos para una mejor transaccionalidad y para generar una mayor inclusión y eficiencia financiera. ¿Sí? Hablamos de la economía de bancos de Bahamas, ¿no es cierto? El IPESO fue un proyecto piloto del Banco Central de Uruguay, que, digamos, fue implementado entre noviembre de 2017 y abril de 2018. Este proyecto piloto permitió evaluar aspectos sobre nuevas tecnologías relativas a la emisión de CBDC y al modelo de negocios del Banco Central en cuanto a objetivos de política, en cuanto a mejoras de ahorro y eficiencia de los sistemas de pago. Aquí hablamos un poco de eficiencia en cuanto a dinámica de los sistemas de pago a generar un estrés a los sistemas de pago, ¿no? Y el proyecto piloto del CBDC
del Banco de Jamaica, imagínense que se creó en media pandemia o se implementó en media pandemia. Hablamos de mayo de 2020 y fue orientado justamente a la inclusión y educación financiera para hacer eficientes y tener mayor seguridad en las transacciones, tener mayor estabilidad en el sistema financiero. Son los principales objetivos por los cuales el Banco de Jamaica implementó este proyecto piloto. Y bueno, lo creó lo implementó en plena pandemia, y esto da cuenta de que las necesidades que ameritaba la situación también nos hacen pensar en la importancia de implementar otros mecanismos de pago, otros métodos de pago. Y tenemos como otro ejemplo el proyecto de dinero electrónico implementado por el Banco Central del Ecuador entre 2014 y 2017, que tuvo como objetivo fundamental la inclusión financiera. Recordemos que alrededor del 50% de las personas en nuestro país no cuentan con o no están dentro del sistema financiero formal, y justamente este proyecto nació en función de esta inclusión financiera, de implementar de más accesos a las personas al sistema financiero, ¿sí? Esto está descrito dentro del reporte que les comentaba al inicio de octubre de 2020. Es un reporte muy interesante, nos da aspectos, digamos, técnicos de la implementación, ciertos riesgos, porque hay riesgos, de hecho, hay riesgos tecnológicos, hay riesgos de información, ¿sí? Pero son elementos y es un paraguas que nos permite ya adentrarnos a este mundo, ¿no? Bien, quisiera hablarlo el caso de Ecuador. ¿Cómo está el desarrollo de los medios de pago electrónico? Aquí quisiera indicar que el grado de desarrollo de los sistemas de pago electrónico con relación a la economía que muestra una evolución positiva durante los últimos años. Aquí quiero resaltar, digamos, la línea amarilla, que es una relación del sistema de pagos con relación al PIB, que nos mide la relación medios electrónicos y economía. Y esta relación me permite saber cuán desarrollada está la economía, los medios de pago electrónico en el país. Y en ese sentido, podemos ver aquí, para quienes no nos ven, podemos mencionarles que existe una tendencia importante, creciente, que se da en el uso de medios de pago electrónico, ¿sí? Y esto se da cuenta porque, claro, en el año 2010 tenemos alrededor de un uso a través del sistema de pagos de alrededor del 40%, mientras que en el año ya 2019 este porcentaje aumenta a un casi, si no es más, a un casi 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que existe ya un importante desarrollo de los sistemas, de los medios de pago electrónico, los que se canalizan a través de los sistemas de pago del Banco Central, y que es bueno. Pero si nos comparamos con otros países de la región, todavía seguimos un poquito de rezago, ¿sí? Pero es algo positivo. Y asimismo quería mostrarles que digamos, las transacciones canalizadas en el sistema de pagos entre el 2010 y el 2020, vemos igual una tendencia creciente. Vemos que en el 2010 se canalizaron 1.700 millones y en el 2020 y a finales de 2020 13.700 millones, ¿no? Entonces, eso da cuenta de la importancia que tienen o que van teniendo los medios de pago electrónicos en el sistema económico de nuestro país, que implican muchos retos también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los retos para la banca central? Y aquí si viene todo un conjunto, son algunos, pueden venir otros, hay muchas estrategias que analizar. Y bueno, aquí está primeramente la estabilidad financiera. Sin duda es fundamental para los bancos centrales, y esta estabilidad financiera tiene que medirse en función de que estos nuevos medios de pago electrónico implican mayor velocidad en el uso del dinero, implican mayor dinámica y mayores movimientos del dinero en la economía y en los procesos de pago, ¿sí? Entonces, y esto implica también mayor y más compleja interdependencia entre sistemas, ¿sí? Por ejemplo, un sistema económico que se basa en lo que se paga en el sistema financiero, y que el sistema financiero se fundamenta también en el buen cuidado del sistema de pagos. Todo esto genera una red, una interconexión, que si uno falla en un proceso en el que es mucho más rápido, puede haber algún riesgo o un truncamiento en los sistemas, ¿de acuerdo? Si es como una gradita, que si alguna gradita se rompe, prácticamente nos podremos caer, ¿no es cierto?
Y esto también va atado a los sistemas de pago, por cuanto debe existir mayor confianza en los sistemas de pago por parte de los consumidores, y esta confianza se genera a partir de esta mejora en la infraestructura tecnológica. Hay nuevas fuentes de ingreso, de riesgos, perdón. También hemos discutido mucho en los foros de FinTech sobre el tema de ciberseguridad, los riesgos también en términos económicos, en términos de inversión de infraestructura, ¿no es cierto? También tenemos temas de supervisión, un reto importante también, porque si tenemos un paraguas importante de aplicaciones o de empresas que ofrecen servicios financieros, empresas que unen su tecnología a los servicios financieros. Creo que aquí la supervisión y el papel de las instituciones, bancos centrales, superintendencias es fundamental. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos financieros, puede haber riesgos en la gestión de datos, ¿sí? En la protección de datos. Y esto puede generar conductas, digamos, irreales, no competitivas, problemas de transparencia de información, problemas con la privacidad de la información. Entonces creo que ahí el papel de los supervisores es fundamental. Y en cuanto a política monetaria, sin duda, todo esto es una red de elementos que nos permite generar un conjunto de políticas, porque puede que se desplace la moneda física hacia la moneda digital, o puede que se desplace al mayor uso de tarjetas de crédito, de débito, de transferencias electrónicas. Y esto implica que debamos movernos hacia implementar políticas mucho más alineadas a esos métodos de pago y mucho más rápidas, porque los efectos que podrían generar estos mecanismos de pago, estos medios de pago digital, pueden ser mucho más rápidos y los efectos mucho más inmediatos. Y sin duda tenemos muchas otras tareas, pero podría mencionar algunas, pero me quedaré con dos por el momento. Las otras tareas importantes son la generación de normativas o regulaciones, que es la base fundamental de la pirámide, ¿no es cierto? Es con lo cual las instituciones pueden fundamentar su quehacer y el análisis posterior y la implementación posterior de sus actividades. El FMI recientemente publicó una encuesta en la cual se establecía que solo el 40% de los bancos centrales tienen normativa relacionada con FinTech o con la implementación de CBDC. Solo el 40%. Quiere decir que 6 de cada 10 bancos no podrían implementar una moneda digital por cuanto sus normativas no les permiten, ¿sí? Y esto es, y como les decía, eso es fundamental en una sociedad y en las instituciones si queremos avanzar hacia un camino hacia la innovación. Y lo otro es la gestión de protección de datos personales. Esto es fundamental. Les decía cuando hablaba de las de las Big Tech, este tema y del Open Banking, este tema de la protección de datos es fundamental y el papel que juega la normativa aquí es fundamental porque nuestros datos van a estar más expuestos y eso es un riesgo no solamente para las personas, sino para las instituciones en su visión de mantener una reputación. Bien, quiero finalizar con algunos elementos ya que hemos recabado en esta pequeña presentación. Quiero resaltar que los medios de pago evolucionan rápidamente y las instituciones deben ir alineadas a esos procesos. Las sociedades se han alineado y tenemos que ir a tono con esas demandas, con las demandas de la sociedad. En segundo lugar, la innovación implica también una alta inversión en infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. Les decía antes de ingresar a este foro, América Latina, la región, se encuentra en un promedio, en un desarrollo intermedio en su indicador de eficiencia, indicador de digitalización económica, ¿no es cierto? Entonces, o de infraestructura digital. Entonces, está en un desarrollo intermedio. Y lo que nos dice eso, claro, pues estamos mejor que África, pero mucho más atrás de Europa, que tiene el 70%, o Norteamérica, que tiene una infraestructura de telecomunicaciones del 80%, un indicador del 80%. ¿Qué implica eso? Mayor inversión en innovación e infraestructura.
Los ejemplos que hemos visto en los pagos electrónicos y en los proyectos piloto, vemos que proponen atender nuevas necesidades del mercado. Los bancos centrales tienen que estar a tono con las innovaciones que se generan en el mundo. No solo pasa en América Latina, no solo pasa en el banco en Bahamas, en Jamaica, está pasando en Suiza con el ICRONA, también están implementando ciertas monedas digitales y eso es fundamental. Ir a tono con esas tendencias también, pero también ir a tono con una normativa o algo, e innovación que respalde estos elementos. Lo que siempre digo, no podemos aplicar esta innovación tecnológica o pagos digitales si no tenemos una adecuada educación financiera, ¿sí? La educación financiera me permitirá como sociedad impulsar medios de pago electrónico. Quienes tengan conocimiento de estos medios de pago podrán saber para qué sirve ir hacia una entidad financiera, saber aplicar, saber utilizar ciertas aplicaciones y eso les va a permitir incluirse financieramente y eso es fundamental dentro de una sociedad, ¿sí? Ecuador vemos que tiene una evolución positiva en el uso de los medios de pago electrónico y eso es importante, estamos dando un buen salto, estamos yendo a la par con la región, ¿sí? Recientemente se sacó un artículo en una revista que daba cuenta de que el país o la infraestructura, el core financiero del Ecuador está dentro de los 5 mejores de Latinoamérica y eso es bueno, eso es importante conocer, estamos casi a tono con las tecnologías, pero claro, eso amerita también innovar a nivel de toda la sociedad, ¿no? De invertir en infraestructura y eso es muchos esfuerzos del Estado, de las instituciones. Y ahí, como les decía, hay varios retos normativos, de riesgos, hay retos sobre la seguridad y, como les decía, en la infraestructura financiera, sí, tecnológica, en la infraestructura de telecomunicaciones. Quiero finalmente tomar unas palabras de Tobías Adrián, que es el director del Departamento de Mercados Monetarios del FMI, y él dice que en la innovación financiera y la experimentación digital pueden producirse efectos, pero los bancos centrales tienen el papel de supervisar la seguridad y solidez y la resistencia operativa de los sistemas, así como garantizar la integridad y estabilidad financiera. Los bancos centrales están acostumbrados a cumplir con estos objetivos, realizando los ajustes necesarios para evaluar los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Y entonces nosotros como Banco Central, como país, tenemos que apuntar hacia eso, hacia la innovación en el marco de una sociedad que ya se le está denominando la sociedad 4.0 o la industria 4.0. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Illich. Voy con unas preguntas, Illich. Por favor, es un tema de administración de la información todo lo que generan estas transacciones electrónicas. ¿Es un problema de propiedad de la información el que no permite que se consoliden o que se desarrollen los circuitos de pago o los ecosistemas de pago? ¿O depende de una fuerte inversión privada? ¿O depende de regulación? ¿O depende de falta de costumbre o preferencias del consumidor? ¿Dónde están los puntos más álgidos para potenciar los ecosistemas de pagos? Bueno, como lo decía, lo más importante dentro de un ecosistema digital es la inversión. ¿Sí? Si tú no cuentas con una inversión en infraestructura digital, y también en telecomunicaciones, creo que vamos a estar limitados, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eso es fundamental. Claro que también va de la mano de la parte normativa, porque veamos si es que una empresa es dueña de nuestros datos, tenemos que saber qué pasa con nuestros datos y para ello es fundamental la normativa y poder decir, bueno, hasta cuánto podemos limitar el uso de nuestros datos. Creo que hay muchos elementos, pero creo que el tema de inversión y el tema normativo es fundamental dentro de una sociedad para poder desarrollar el ecosistema. Y nada más hay una particularidad, Fernando, y ciudadanía que nos escucha y nos ve a través de este medio. Es importante el tema, lo que nos pasó en la pandemia. La pandemia fue, como decíamos, un sacudón para poder realizar una inversión fuerte o para que las empresas tengan mucha mejor inversión en este sector, ¿sí? Porque vemos que nos ha pasado, se caían las redes, todo eso, entonces creo que por ahí había mucho trabajo que hacer y se lo hizo y se lo está, digamos, igualando últimamente. Illich,
Adicionalmente, ¿dónde enfatizar la acción de la política pública? Mencionabas varios temas, pero ¿qué tal con respecto a temas de seguridad? ¿Qué tal con respecto a temas de alfabetización digital? O como mencionaste al final, educación digital, educación financiera digital. ¿Por dónde apuntalar la política pública? Bueno, yo creo que es importante la política pública en dos factores. Primero, la parte del Estado a partir de la infraestructura o de la inversión. Y segundo, a partir de la educación para minimizar o reducir el analfabetismo digital. Creo que es fundamental la educación financiera y para poder generar dos aristas que confluyen hacia el crecimiento de la sociedad digital. Y claro, aquí es fundamental, recientemente se había emitido la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y eso es fundamental, que no depende solamente de una institución, sino es fundamental la participación de varias instituciones y el Estado juega un papel importante en este sentido. Adicionalmente, ¿existe ya alguna ponderación, estudio, cálculo de los beneficios con respecto a la circulación, a la velocidad de circulación del dinero en esta transición del uso de dinero físico o de la intensidad del uso de dinero físico hacia una mayor preferencia o uso intensivo de dinero digital? ¿Existe alguna ya estudio que nos puedas dar referencia? Bueno, en Ecuador se cuenta con un estudio hecho por el Banco Central, de la Dirección de Sistemas de Pago, cuenta con un indicador sobre la preferencia de efectivo, que en este caso este indicador está en 1.21 o 121% de preferencia de medios de pago electrónico, a diferencia de un 0.4 que teníamos en el 2010. Entonces, hay el estudio, esta es digamos, una relación que mide justamente esta preferencia, ¿no? Hay otros estudios internacionales, pero podría hacer mención a este en particular, que me pareció bastante interesante para poder medir estas relaciones. Recojo un comentario de Valeria Cárdenas a través de nuestras redes sociales que nos menciona cómo mejorar la penetración de los servicios bancarios, la cobertura de los servicios bancarios en lugares geográficos de mayor incidencia de pobreza o de mayor presencia de personas vulnerables. ¿Es un papel de la banca o es un papel del Estado? Bueno, yo creo que ahí es un papel de los dos. Realmente yo creo que estoy muy de acuerdo en que exista los acuerdos públicos privados en el sentido de mejorar este tipo de infraestructura. Sí, hay problemas en sectores vulnerables, en sectores pobres de nuestra sociedad ecuatoriana y creo que deberíamos apuntar como Estado hacia proteger e impulsar políticas hacia esos sectores. Creo que y ahí, como vuelvo y reitero, el tema de la inversión en infraestructura tecnológica es fundamental. Creo que el papel del Estado es fundamental, claro, puede ir de la mano con el sector privado, con el propósito de generar ciertos acuerdos, pero creo que si queremos ampliar la cobertura, creo que el papel del Estado también es muy importante. ¿Qué lecciones consideras tú son las más importantes que como ecuatorianos y como usuarios de servicios financieros tenemos luego con la presencia de la pandemia y de esta masificación o irrupción de lo digital en nuestras vidas? ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Para cerrar, por favor, Ilich. Gracias, Fernando. Sí, yo creo que los aspectos más importantes se dan en que el consumidor se vuelve más exigente, ¿no? En cuanto a la aceptación de ciertos servicios. Se vuelve mucho más cauto también en términos de pago, pero claro, las tendencias a nivel internacional, el Banco de Pagos Internacionales recientemente mostró en junio del año pasado en su reunión anual que la tendencia es totalmente creciente a la aceptación de pagos digitales o medios de pago electrónico. Y eso creo que la pandemia generó un efecto disruptivo para su uso. Entonces, de aquí en adelante tenemos que pensar hacia eso. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nuestra audiencia el trabajo que realizaste en este documento de trabajo del Banco Central junto a Angélica Valle, que es de diciembre del año anterior. Así es. ¿Verdad? Este documento. Así es, Fernando.
Muchas gracias, Ilich. Gracias por tu presencia, gracias por tu colaboración. Siempre Gracias a todos. abierto para ti, para los funcionarios del banco, para que nos compartan los buenos resultados de sus estudios y sus artículos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias. Voy a continuar con unos saludos que quiero realizar a las personas que nos siguen en nuestras diferentes transmisiones por redes sociales. A Irma Mosquera Rosero, Isabel Morán, Rommel Moya, Mauricio Caiza, Katy Tapia, Omar Peñafiel, Mónica de Janón, Mayra Guzmán, Martín Acosta, Angélica Valle, Gina Torres, Edgar Guerra, Jofre Ordóñez. Gracias por estar con nosotros. A continuación, voy a dar paso a la señora gerente general del Banco Central del Ecuador, quien nos va a compartir la carta económica semanal, que semana a semana nos la va a presentar con un tema de interés para la consideración de la ciudadanía que nos escucha y que nos visualiza a través de esta transmisión. Bienvenida, economista, por favor. Muy buenas tardes con todos y con todas. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde en un encuentro más del Banco Central del Ecuador. Soy Verónica Artola, gerente general del Banco Central, y el día de hoy les quería comentar un poquito de nuestra revista Cuestiones Económicas, que es una publicación semestral académica que nosotros hemos realizado dentro del Banco Central y que por más de 40 años ya de existencia ha contribuido realmente de manera importante al debate sobre distintos temas de interés en materia de economía y economía política en el Ecuador, a través de la publicación de artículos originales e inéditos. En este año 2021, como parte del esfuerzo para reactivar la presencia de la revista en el debate nacional, el Banco Central del Ecuador abrió la convocatoria de una edición especial que aborda la agenda de reformas económicas post-COVID-19 para el Ecuador, con investigaciones que serán recibidas a través de la plataforma de la revista hasta el día 15 de abril del año 2021. En los últimos años hemos perfeccionado algunos aspectos editoriales para mejorar nuestra revista académica. Hemos incorporado un editor general independiente para reactivar la gestión editorial, aumentar el perfil académico y mejorar el impacto sobre la formación de políticas económicas. También hemos conformado un consejo editorial y científico compuesto por economistas y científicos nacionales e internacionales que aseguren una discusión especializada, rigurosa e imparcial de las políticas editoriales de la revista. Finalmente, a nombre del Banco Central del Ecuador, reitero el agradecimiento al equipo editorial, a los revisores, a los lectores y suscriptores, pero sobre todo a los autores, por su valioso apoyo para la continuidad del éxito y calidad de la revista Cuestiones Económicas. Asimismo, les invito a remitir sus artículos para analizar de manera rigurosa este importante tema, como son las reformas post-COVID que necesitaríamos en el Ecuador para reactivar la economía que todos estamos buscando. Nuevamente les invito, anímense a enviar sus artículos en esta revista del Banco Central del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Artola, por la carta semanal que nos compartió el día de hoy con respecto a los avances y a los objetivos de la revista Cuestiones Económicas y al compromiso que tiene el Banco Central con promover espacios de investigación y vinculación con la academia y con los interesados en desarrollar propuestas, artículos en relación a estudios de economía y política económica. A continuación vamos a dar paso a Paola Cárdenas, quien nos presentará nuestro nuevo segmento Noti Encuentros. Noti Encuentros será una cápsula de información semanal que contiene información de interés nacional e internacional en el ámbito económico y financiero. A continuación, Paola, bienvenida. A continuación, revisaremos las noticias más importantes de la semana. Noticias internacionales. Medio ambiente y recuperación económica, los ejes del Foro de Davos 2021. El 25 de enero se inauguró el Foro Económico Mundial de Davos con líderes de varios estados. El debate se centró en el cambio climático y la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Biden anuncia 1.9 billones de dólares para estimular la economía. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, propone un paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares
para la reactivación económica y la distribución de vacunas contra el coronavirus. Noticias nacionales. El presidente Moreno entregará un bono de $500 a 570,000 familias que perdieron su empleo. El gobierno nacional otorgará un bono de alivio por un monto de $500 a las personas que han sido más golpeadas por los efectos de la pandemia. El impacto de las nuevas modalidades de contratación todavía es bajo. Según información del Ministerio de Trabajo, desde el 30 de octubre se han firmado 1.613 contratos bajo 4 nuevas modalidades: productivo, joven, turístico y cultural y emprendimiento, es decir, un promedio de 18 contratos diarios. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Paola. A continuación nos acompaña Lorena Rosero Manzano, quien es investigadora, curadora del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Fer. Gracias por la invitación. Lorena es máster en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Es licenciada en Ciencias Históricas de la Universidad Católica del Ecuador en Quito. Se ha desempeñado en el campo de la investigación histórica alrededor de 10 años. Ha sido docente secundaria y universitaria en el campo de la historia y las ciencias sociales. Ha participado con ponencias en congresos de historia a nivel nacional e internacional. Ha publicado artículos, textos escolares y catálogos de exposiciones relacionadas con la teoría de la historia, el arte y la numismática. Desde el año 2018 se desempeña como investigadora y curadora del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Es miembro del Seminario Permanente de Historia Política y del colectivo Historia Pública Ecuador. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a estos encuentros del Banco Central, que son un espacio tan lindo e interesante. Un saludo grande a quienes nos acompañan vía Facebook y también a los radioescuchas. Voy a compartir la pantalla antes de iniciar. Un segundito. Acá tengo. Bueno, esta tarde les voy a comentar un poco sobre el patrimonio numismático del Ecuador y especialmente sobre el patrimonio numismático que custodiamos, investigamos, conservamos y difundimos en el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Me gustaría empezar esta exposición contándoles un poco la historia de la formación de esta colección, en realidad de los 3 fondos que custodiamos en el Museo Numismático y un poco hablar desde allí de la importancia de este patrimonio, ¿no? Bueno, el Museo Numismático surge en un área de investigación dentro de la exdirección cultural del Banco Central del Ecuador entre el año 97 y 99. Sin embargo, los inicios de nuestra colección y de algunas otras, como ya vamos a mirar, data de 1938. En realidad, en 1938, el reciente banco creado, el Banco Central del Ecuador, empezó con una serie de adquisiciones de bienes de metálico, de oro en realidad. Es interesante ver en la prensa, en los documentos de la época, cómo salen anuncios, pequeños recortes de prensa, en los que el Banco Central anuncia que compra oro, ¿no? Para formar, digamos, su reserva metálica. Entonces, a través de esta compra de oro, le empiezan a llegar al Banco Central bienes culturales, no solamente monedas de oro, de plata, de oro y plata principalmente, sino también bienes culturales arqueológicos de oro. En la fotografía para los radioescuchas igual les voy a describir. Estamos viendo el sol de oro, que es representativo de la cultura latolita y que es el símbolo del Banco Central. Entonces, todos estos bienes culturales empezaron a llegar desde 1938 y por fortuna el Banco Central del Ecuador generó desde esas épocas una sensibilidad hacia el patrimonio cultural y hacia los bienes culturales y tempranamente en 1946 el Banco Central decide establecer un museo con estas piezas de oro, que eran piezas numismáticas, como les digo, y también piezas arqueológicas.
que había comprado desde 1938 como parte de su reserva monetaria. A partir de los años 40, este proyecto no se llega a cristalizar sino hasta los años 70, en realidad en 1969, cuando el Banco Central del Ecuador inaugura sus museos y galerías de arte, que luego se convierten en lo que hoy conocemos como el Museo Nacional y que estuvo administrado por el Banco Central del Ecuador hasta el año 2010, que pasaron a formar parte del Ministerio de Cultura. Entonces, justamente entre los años 60 y 70 se adquieren más colecciones, no solamente numismáticas, sino de arte colonial, de arte republicano, unas importantes colecciones arqueológicas también, y se realizan centros de investigaciones y la famosa Dirección Cultural del Banco Central del Ecuador tiene una época de oro entre los años 70, 80 y 90, y es justamente dentro de esta dirección que se formó una línea de investigación dentro de la numismática, ¿no? Y así es como se cristaliza el Museo Numismático. Abre en Cuenca primero en noviembre de 1997 y posteriormente en Quito en abril del 2001. Actualmente el Museo Numismático custodia una de las más importantes colecciones numismáticas y filatélicas también del país. Y bueno, acá me gustaría, antes de pasar a contarles un poco en qué consisten estos fondos que custodiamos, sobre la importancia de este patrimonio numismático, ¿no? Según la Ley de Cultura, el patrimonio cultural es el soporte de la memoria social, ¿no? Y debe entenderse como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que las sociedades consideran representativos de su cultura en un momento histórico. Entonces, al ser, digamos, un soporte, las monedas, los billetes, las estampillas, las medallas, los otros objetos que están relacionados a la numismática, en realidad estamos hablando de objetos que activan la memoria social, que son puertas de entrada a algunos mundos posibles, digamos, al mundo del arte, porque tú a través de una moneda puedes analizar la técnica del grabado o eso, el activar la memoria social implica que cada vez que nosotros visitamos el museo, tenemos acceso a estos bienes culturales, podemos generar memorias con nuestros amigos, con nuestros abuelos. Es un objeto, el dinero, digamos, de uso cotidiano, pero a la vez tan simbólico en nuestra sociedad que es fundamental, ¿no? Nos cuenta mucho de nuestra historia. Entonces, sobre los tres fondos que custodiamos, por un lado está el Fondo Numismático y Notafílico, que está compuesto por monedas de la época colonial hasta la época republicana, billetes de la banca particular y del Banco Central. Y este es el fondo más grande que tenemos, tiene 15.000 bienes culturales, entre los que destacan macuquinas de 1535, que son las primeras acuñaciones de América de algunas casas de moneda. También tenemos en nuestra colección los predecimales quiteños de la Casa de la Moneda de Quito, que funcionó hasta 1862. Están también las primeras acuñaciones del Sucre, de 1884, las primeras y últimas emisiones de monedas y billetes del Banco Central. Otros objetos, como les decía, relacionados también a la numismática y que a veces no están muy presentes en nuestra memoria o no los tenemos muy presentes, que son, por ejemplo, los cuños o los troqueles de acuñación de monedas, que son los insumos en realidad para la fabricación de estos objetos, las planchas de impresión de billetes, y también tenemos otros objetos que han sido donados y que han llegado también a nuestra colección, como por ejemplo algunos objetos de Isidro Ayora, que fueron donados por sus familiares, como por ejemplo la banda presidencial. También tenemos otras condecoraciones de este expresidente e importante personaje también para la historia del Ecuador y también del Banco Central. Por otro lado está el Fondo Medallístico. Este es un fondo compuesto por medallas de diversas temáticas y fines. Las medallas no tienen un valor facial.
Son objetos conmemorativos que aluden a fechas históricas, a conmemoración de personajes importantes, bautizos, nacimientos, inauguraciones importantes. Esta colección está formada por adquisiciones y donaciones y contiene aproximadamente 1.800 piezas, entre las que podemos destacar la medalla de bautizo del destacado artista plástico Eduardo Solafranco. También tenemos una medalla de 1908 que correspondió a la inauguración del ferrocarril a Quito en su llegada. Y les contaba, tenemos también la medalla de cuando se inauguraron los museos y galerías del Banco Central en 1969. Y bueno, el fondo filatélico no está propiamente catalogado, digamos, dentro del patrimonio numismático, sino sería patrimonio filatélico, pero es uno de los fondos más importantes también que custodiamos y salvaguardamos. Está compuesto por sellos postales y documentos afines. Esta es una colección que fue donada por la familia del ingeniero César Molestina Oquendo en el año 2003 y está compuesta por 12.000 bienes, es decir, es el segundo fondo más importante y más numeroso, compuesto por prefilatelia, estampillas, postales, sobres del primer día. Acá, por ejemplo, podemos destacar la primera emisión postal de 1865, conocida como Imperforados, y que es diseñada por la famosa artista grabadora del siglo XIX, Emilia Rivadeneira. Y también tenemos una emisión postal sobre el cincuentenario de la fundación del Banco Central, y bueno, tenemos en realidad 12.000 bienes, así que podemos encontrar de todas las temáticas a lo largo de la historia filatélica, ¿no? Es importante mencionar que para el cuidado de este patrimonio numismático que es tan importante, todas las colecciones tienen un proceso de conservación constantemente en el Museo Numismático, desde el Departamento de Colecciones, Conservación, Museografía. Se da un proceso de conservación preventiva de estos bienes culturales que evitan el deterioro, ¿no? Entonces constantemente se está controlando el ambiente de humedad, la temperatura, la iluminación, y todos estos bienes obviamente reposan en una reserva, en un lugar especial para donde se conservan y donde justamente se evita el deterioro, ¿no? Y bueno, actualmente el Museo Numismático, como les contaba, está en las dos ciudades, en Quito, Cuenca. En la ciudad de Quito contamos con una exposición permanente que tiene 4 salas, 4 salas de exposición numismática netamente. Hay una sala lúdica y también tenemos una sala filatélica donde están expuestos los álbumes con las estampillas. Esta exposición permanente abarca desde la época prehispánica hasta la época republicana con el desaparecimiento del Sucre, y contamos con 1.084 bienes culturales exhibidos. En la ciudad de Cuenca es una exposición permanente también con 4 secciones que abarcan temporalmente igual desde la época prehispánica hasta la época republicana con el desaparecimiento del Sucre, y tenemos ahí expuestos 278 bienes culturales. El Museo de Quito también es un museo de sitio. Lorena. De una forma un poco más coloquial. Se trata de un edificio de inicios del siglo XX que fue concluido en 1924 y fue sede del Banco Central del Ecuador entre 1927 y 1968, que el Banco Central del Ecuador se pasa al edificio hasta donde actualmente funciona en el sector de San Blas. Este es el único edificio de Quito que tiene 2 premios al ornato, que es un premio muy importante entregado por la Municipalidad de Quito, que se creó justamente como un premio emblemático que habló sobre la modernidad, sobre el inicio de la modernidad en la ciudad, en la modernidad arquitectónica. Y esto quiere decir que este edificio, bueno, es un ejemplo emblemático de una arquitectura ecléctica, es decir, que es una mezcla de algunos estilos arquitectónicos y también de la innovación.
Es el único edificio de la época, o para la época era realmente revolucionario, usar hormigón armado, hierro, molde. Tiene un sistema de cortinas metálicas que ningún edificio de la época tenía. Entonces realmente el museo, el edificio del museo es también una experiencia cuando visitas el Museo Numismático, ¿no? Y para ir terminando, actualmente en los servicios a la comunidad, a la ciudadanía, tenemos algunos puntos que los hemos venido desarrollando de manera virtual, que son los conversatorios mensuales, los talleres educativos virtuales, nuestros puntos de venta y la próxima reactivación también de los puntos de venta de los productos numismáticos. Y tenemos una sorpresa también, que lo estamos anunciando acá como primicia, que es la próxima inauguración del recorrido virtual 360. Este recorrido virtual busca llevar el museo a más gente, que la ciudadanía pueda visitarlo a través de la comodidad y de la seguridad de su hogar. Contará también con mediaciones virtuales, mediaciones especializadas. Es una sorpresa que tenemos para todos. Realmente va a estar disponible tanto el Museo de Quito como Cuenca, el Museo de Sitio, y esperamos que se mantengan atentos a nuestras redes para esta próxima inauguración. En los próximos meses lo haremos. También contamos con una asesoría especializada en temas numismáticos a través de nuestro correo electrónico museo@bce.es, y también contenido numismático e histórico en todos nuestros canales digitales, en la página web, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Por el momento, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Un poco para abordar la información para los ciudadanos que nos escuchan, para quienes nos están escuchando este momento. ¿En qué horarios atiende el Banco Central? El Museo del Banco Central. ¿Estamos atendiendo en algún horario especial, con algunas políticas de acceso, con un grupo de hasta cuántas personas? ¿Nos puedes contar Bueno, la sí, dinámica de atención? sí, justamente en este momento, debido a a las últimas indicaciones del COE Nacional, los museos tanto en Quito como en Cuenca no están abiertos al público hasta el 9 de febrero, que dura las medidas. Sin embargo, estamos preparados para cualquier cambio, cualquier indicación y disposición del COE, con un protocolo de atención, con un aforo máximo de 10 personas, y funcionaremos bajo reserva. Ahí les pedimos sí que estén súper atentos a nuestra página de Facebook, porque publicaremos ahí toda la información sobre cómo pueden reservar, en qué horarios y todos los detalles necesarios para que puedan visitarnos. Adicionalmente, Lorena, quisiera que nos cuentes, en la página web del museo existe una visita guiada 360 grados. ¿Nos puedes contar cómo accede la gente a esta visita guiada digital que está colgada en nuestra página web? Claro, me gustaría compartir la pantalla. Déjame un segundito mientras igual les voy contando. Ustedes acceden ponen Museo Numismático Quito o Museo Numismático Ecuador en el buscador, y les sale la página web. Entonces ahí ustedes pueden acceder a una panorama 360, se llama. Este panorama 360 en realidad se trata de un Street View, es así como se llama. Este Street View empieza en realidad en la Plaza Grande, está aquí estamos en la página del Museo Numismático, en la pestaña Panorama 360. Entonces este Street View nos lleva desde la Plaza Grande, recorriendo por la calle García Moreno, hasta el Museo Numismático, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ingresar en este Street View hasta una parte de nuestras salas. Y justamente esa es la sorpresa que anuncié al final, y es que todo el museo va a ser digitalizado próximamente, ¿no? Entonces, así es como pueden ustedes acceder al Street View, y como les decía, esto aquí se ingresa hasta el hall.
Estamos aquí, está un poquito lento el internet porque usa mucha capacidad, pero así es como ustedes pueden ingresar, ¿no? Entonces aquí está el ingreso al museo y pueden visualizar justamente la parte arquitectónica de la que les hablaba. Este es el hall. El salón de la Junta Monetaria, el salón del directorio. Esto es el Street View. Entonces, bueno, ustedes, y a la parte de la bóveda, que es nuestra sala 3 y donde está la prensa de acuñación. Sin embargo, próximamente este recorrido 360 será completo, con objetos y con un montón de información que es un insumo importante, ¿no?, para la ciudadanía para que pueda visitarnos. Muchas gracias. Y cuéntanos de los productos numismáticos. ¿Qué tipo de productos numismáticos ofrece el Museo del Banco Central a la ciudadanía? ¿Y cómo podemos acceder a ellos? Sí, bueno, los productos numismáticos, en realidad tenemos algunas categorías de los productos. También me gustaría mostrarles, en la página web ustedes pueden acceder a la parte de tienda y tenemos algunas categorías. Tenemos monedas conmemorativas de plata, de oro, tenemos publicaciones y tenemos algunos accesorios como llaveros, tarjetas postales. Los precios los pueden ustedes encontrar en la página web, como les digo, en la pestaña de la tienda. Ahorita quienes nos siguen en Facebook lo están mirando. Y para acceder a la compra ustedes nos pueden escribir al correo museo@bce.es haciendo una reserva y les podemos atender. Tenemos un punto de venta en el museo y en la Biblioteca Económica, en el edificio matriz del Banco Central del Ecuador. Esa es la forma en la que por el momento podemos acceder a comprar hasta que nuestros servicios se reanuden presencialmente en el edificio del museo. Serían bajo reserva en nuestro correo museo@bce.es. Muchas gracias, Lorena. Para finalizar, desde tu experiencia, desde el oficio del historiador, desde el método que practican, desde las técnicas que utilizan, desde la práctica de tu oficio, de tu profesión, la relación que has encontrado entre la historia, la cultura, la economía, la historia de la moneda, ¿cómo ha sido esa travesía en tu experiencia personal profesional? Bueno, sí, esa es una linda pregunta, Fernando, en realidad, porque, claro, cuando uno estudia historia realmente, a ver, ¿cómo empezar? Tal vez el campo de la numismática es un campo muy específico que cuando uno estudia historia no necesariamente lo abordas, ¿no? Sin embargo, para mí y en mi experiencia personal, acercarme a las colecciones del Museo Numismático ha sido absolutamente enriquecedor en el sentido de aprendizaje, no solamente de la disciplina propiamente de la numismática, que como digo, es muy particular, tiene sus propias metodologías de clasificación, de descripción, sino también por la posibilidad de triangular, ¿no? Y ahí viene justamente la importancia de este patrimonio numismático, y es que a través de los objetos realmente yo he encontrado ventanas a todos los mundos, como yo decía en mi presentación, ¿no? A través de la primera acuñación de Sucre, del Sucre tú puedes entrar a hablar del personaje, hablar de quién diseñó y quién se sentó a grabar esa moneda. Tú puedes conversar con las vecinas del barrio, las vecinas del mercado, si se acuerdan del uso de esas monedas. Entonces, realmente el objeto es una entrada a todos los mundos posibles. O sea, activa memorias, guarda mucha información de todo tipo, abarca realmente toda la historia del país, nuestra colección. Entonces, en ese sentido ha sido muy enriquecedor también por cruzar algunas disciplinas, el trabajo interdisciplinario también desde el oficio del historiador en el Museo Numismático ha sido fundamental, realmente sin los compañeros del equipo educativo, del equipo de colecciones, del equipo de museografía, no sería posible, digamos, poner en escena las exposiciones, poner en escena todos los contenidos que tenemos en la página web, en las redes sociales. Entonces,
Realmente ha sido una experiencia muy linda, enriquecedora, en la que espero seguir aportando desde la historia y, como digo, cruzando estos campos y explorando sobre todo en estas colecciones e investigándolas, porque todavía queda muchísimo por decir, muchísimo por investigar y por ofrecer, ¿no?, a la ciudadanía también, que ese es el fin último de la labor que hacemos. Muchas gracias, Lorena. Gracias Bien. por tu participación. Gracias, Fernando. Gracias por la información que nos brindas. Gracias por todos los detalles con respecto al acceso al panorama 360, a cómo acceder a las futuras reservas para visitas y adicionalmente cómo contactarnos para adquirir o ver los productos numismáticos que ofrecemos a la ciudadanía como Banco Central desde el Museo Numismático de la institución. Agradezco también a las autoridades del Banco Central del Ecuador que permiten que este programa se realice y al equipo de colaboradores de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y de la Dirección de Comunicación Social que hacen un trabajo formidable día tras día para que este programa se transmita todos los días jueves y también se retransmita los días viernes por Radio Nacional del Ecuador. Saludamos a toda nuestra audiencia que se está trasladando a sus hogares o a sus lugares de trabajo en cualquier vehículo, que nos escuchan de cualquier parte del Ecuador con el cual llegamos con esta información económica semana a semana. Recuerda lavarte las manos de manera frecuente, utilizar la mascarilla, mantener la sana distancia, que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de todos nosotros. La próxima semana, el jueves, la próxima semana, el jueves 4 de febrero, vamos a recibir a Juan Carlos Piñuela, con quien conversaremos sobre el control de la gestión y la capacidad de ejecución de la estrategia. Muchas empresas e instituciones hacen planificaciones estratégicas y lo más importante no es la planificación, sino la ejecución e ir midiendo el desempeño de esa ejecución y cómo se va alineando con la planificación estratégica. Juan Carlos, un experto en la materia, nos va a venir a compartir su experiencia, a darnos tips y recomendaciones con respecto a cómo mejorar. Adicionalmente, vamos a contar con la participación del economista Santiago Segovia, quien nos compartirá cómo fue el proceso, el trabajo interno y la producción de un micrositio de información especializada en la dolarización, que el Banco Central hace un par de semanas puso y ofreció a disposición de toda la ciudadanía. Muchas gracias, quiero despedirme. Recordándoles que el próximo jueves nos vemos por acá en la transmisión en Facebook Live y los días viernes a partir de las 11 de la mañana por Radio Nacional del Ecuador. Gracias, que tengan una linda tarde. Muchos saludos.